La crisis económica de 1994 de México fue una crisis que surgió por la falta de reservas internacionales, causando así la evaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México se conoce como el error de diciembre, una frase que acuñó el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Causas de la crisis de tequila o error de diciembre. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por la opacidad del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, generando desequilibrios insostenibles e incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional y sobre todo a través de tesobonos. Salinas fue un gran promotor, logrando que México firmase el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en su vigor el 1 de enero de 1994 con sus dos grandes vecinos en Norteamérica. Administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994, sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio a principios de 1995. La administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación de peso, el cual llegaría a unas 720 pesos por dólar en tan solo una semana. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Administración de Carlos Salinas de Gortari. La crisis tiene su clímax durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato. Mientras el peso mexicano se sobrevaluaba, esta administración privatizó la banda nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. Los efectos de la crisis del tequila son los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares o que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos. Ellos sufrieron un golpe de inmediato con un despido masivo de empleados y obtuvo varios suicidios producto de la tensión de las deudas. Negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo se ahorraron la pesadilla de la crisis, ya que ellos fueron advertidos y compraron rápidamente una inmensa cantidad de dólares y renegociaron sus contratos en pesos. El pánico de lo que ocurrió en México se extendió a otros países que de la noche a la mañana se vieron escasos de fondos y endeudados a corto plazo. Krugman dice que los pecados económicos de estos países eran muy pequeños para tener tan graves consecuencias. Se creó un paquete de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos y diferentes organismos internacionales por 20.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares por parte del FMI, 7.800 del BPI, 3.000 del Banco Mundial y el Banco Interamericano y 1.000 millones de diversos países. A partir de este se crea el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, el cual otorgó un aumento a los salarios mínimos del 7% e impulsó un tope de 12.000 millones de pesos al crédito del Banco Central. En este se emplea el programa de acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, donde se incrementa el IVA del 10% al 15% y reduce el gasto en 10%. Se reduce de nuevo el límite al crédito del Banco Central en 10 millones de pesos para 1995 y otorga un aumento a los salarios mínimos del 12%. De esto se acuerda la Alianza para la Recuperación Económica, en la que se plantea el incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de los bienes públicos. Por otra parte, una de las consecuencias de la crisis económica fue la morosidad en carteras de crédito vencidos, que los deudores no estuvieron en la capacidad de pagar y debido al alza de tasas de interés en sus créditos. Salida de la crisis o paquete de emergencia. Sin embargo, diversos representantes del Congreso que se habían opuesto al
TLCAN veían esta crisis como un resultado del tratado. El dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos y por los siguientes 2 años, antes de ser afectado por la crisis financiera asiática de 1998, se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos mexicanos. Comprometido con cumplir las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano no recurrió a las prácticas tradicionales de los países latinoamericanos en tiempos de crisis, sino que introdujo controles estrictos en la política fiscal, continuó su política de libre comercio y libre flotación. La crisis económica fue incubada debido al excesivo gasto social, la emisión de tesobonos y el control de tipo de cambio, así como las medidas populistas y mercantilistas diseñadas por la tecnocracia con intereses particulares, sin llegar a liberar las fuerzas del mercado y presenciar la libre competencia.